Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el sueño relacionado a los trastornos médicos y neurológicos. Esta ponencia está a cargo de Vázquez Arela, Velasco María y Velasco Edra. Vamos a iniciar con lo que es el Parkinson. En cuanto al Parkinson, James Parkinson lo describió en el siglo XIX y en su definición incluía que no solo dependía de los movimientos o de las afectaciones en los movimientos, sino que también podría afectar al sueño. Y él decía o describía que el temblor va a persistir en etapas avanzadas del sueño y que incluso puede llegar a despertar al enfermo y en ocasiones poder estar agitado. A pesar de la creencia que tenemos de que los movimientos anormales desaparecen durante el sueño, los cuales algunos de ellos pueden persistir, como son los tics y las distonías. En cuanto al trastorno de conducta, el 40% de los casos, este también se ve afectado y más que todo durante las afectaciones del sueño REM, el cual puede preceder o acompañar estas enfermedades desde el inicio. Se dice que en 20% de los casos, estas enfermedades estas alteraciones de la conducta pueden preceder a lo que es la aparición de la enfermedad del Parkinson. En cuanto a las manifestaciones que alteran el sueño más importante, tenemos lo que es el insomnio, el trastorno de la conducta durante el sueño REM, las alteraciones respiratorias y la somnolencia diurna excesiva. Vamos a hablar primero de uno de ellos, que es el insomnio. En el insomnio nos dicen que los estudios de polisomnografía que se realizan muestran que va a haber una pobre deficiencia del sueño y que se van a ver alterados los que son las etapas 3 y 4 del sueño no REM. Y va a haber también que este insomnio también se va a ver afectado por numerosos multidespertares o microdespertares y también como lo que es la fragmentación del sueño. En cuanto al insomnio, decimos que tenemos diversos factores inductores, como lo que son los síntomas motores del sueño, la nocturia, el efecto de lo que son las drogas dopaminérgicas, el efecto de la sintomatología depresiva y los movimientos periódicos en las extremidades. La fragmentación del sueño se va a producir, va a ser producto de los periodos off. Estos periodos off pueden verse en cualquier etapa del sueño, aunque son más frecuentes durante el sueño superficial, que es la etapa 1 y 2 del sueño no REM. En esta decimos que los insomnio, en esta podemos decir que afecta desde el inicio de la enfermedad a un gran porcentaje de las personas que padezcan esta enfermedad. El principal trastorno que podemos ver son los trastornos respiratorios. Se estima que desde un 20 a un 50% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson a los que se les realiza una polisomnografía van a presentar un síndrome de apnea del sueño o de hipopnea obstructiva del sueño. Fisiológicamente se explica que esto se debe por la rigidez de la musculatura torácica y la descoordinación de los músculos involucrados en la respiración y producen esto que puede llegar a despertar al paciente y pues por tanto alterar su ciclo del sueño. En cuanto al trastorno de la conducta en el sueño REM, se define como una falla en la atonía muscular o parálisis que impide normalmente actuar en los sueños. Esto quiere decir que el paciente se siente inmóvil, se siente que no puede actuar al momento de lo que sea que esté pasando en ese momento. Y eso se expresa como movimientos muy exagerados y hasta violentos durante el sueño, el cual como tal el paciente no puede percibirlos como tal, sino que el que más lo llega a detallar son sus acompañantes. El 75% de los pacientes pueden presentar esta patología sin ninguna sinucleopatía, como lo es la enfermedad de Parkinson, la demencia o la presencia de los cuerpos de Lewis o las atrofias multisistémicas. Este trastorno se explica porque hay un compromiso del área extrapiramidal mesencefálica, la cual está localizada en lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y la región subcerúrea. ¿Qué pasa en estas zonas? Estas zonas contienen numerosas neuronas caracterizadas como REM-on o REM-off, las cuales se proyectan hacia una zona llamada la zona inhibitoria bulboespinal y son las que controlan la parte de la vigilia y el sueño. En cuanto a los fenómenos alucinatorios durante el sueño, nos dicen que hay estudios que demuestran que el 82% de los pacientes que presentan alucinaciones, tienen también trastornos del sueño añadido. Se creen que estas alteraciones del sueño REM van a participar en la fisiopatología.
En cuanto a los efectos alucinatorios y los que nombramos anteriormente, está primero lo que es el efecto supresor de la levodopa durante el sueño REM, ya que este medicamento puede provocar un rebote del sueño REM y esto puede llevar a la producción de las alucinaciones. También los pacientes que han sido estudiados electrográficamente demuestran que hay periodos de alucinaciones que tienen intrusiones en el sueño REM de contenido onírico. Y los estudios con la polisomnografía y los test de latencias múltiples nos dicen que los pacientes que alucinan durante el día tienen una mayor ocurrencia del trastorno de conducta durante el sueño nocturno y el sueño REM anormal en las siestas diurnas. Del otro lado está la somnolencia diurna excesiva, otra de las manifestaciones o alteraciones del sueño que podemos presentar en la enfermedad del Parkinson. Esta se ha postulado que los mecanismos implicados en la vigilia están alterados en la enfermedad de Parkinson. Y la hipersomnolencia es una característica que puede presentarse al inicio de la enfermedad y que el tratamiento contribuiría a incrementar la misma. Así podemos definir que en los trastornos del sueño que están afectados en la enfermedad del Parkinson vamos a tener lo que es el insomnio de mantenimiento, el trastorno de la conducta del sueño REM, la hipersomnolencia diurna y ataques de sueño, el síndrome de las piernas inquietas y movimientos periódicos durante el sueño, el síndrome de apnea o hipopnea durante el sueño y las alucinaciones secundarias a la intrusión del sueño REM durante el día. En cuanto a la demencia, tenemos que la declinación cognitiva va a provocar que la duración total del sueño disminuya y los patrones del sueño se vean fragmentados con frecuentes despertares acompañados de agitación, gritos y agresividad física. Se dice que estos trastornos en las pacientes con demencia van a afectar de un 25 a 30% de los mismos. Pero fisiopatológicamente, ¿esto cómo se produce? Esto se da porque hay un grupo de neuronas que van a mediar el ritmo circadiano. Estas neuronas van a estar ubicadas en lo que es el hipotálamo anterior, el sistema reticular activante, la glándula pineal y la protuberancia. En la glándula pineal se va a secretar la melatonina, que va a ser la encargada de fenómenos como la termorregulación, el control del sueño y la presión arterial. En los pacientes con trastornos del sueño, en pacientes con demencia, vamos a tener trastornos primarios que van a ser las afectaciones a estas neuronas, o vamos a tener factores secundarios como son los trastornos respiratorios del sueño, los cuales van a causar una hipoxia y van a causar que la persona logre despertarse. Es importante resaltar que la asociación entre los trastornos del sueño y la demencia pueden también atribuirse a elementos fisiopatológicos comunes, como es la presencia de la enfermedad del Alzheimer por la pérdida de la inervación colinérgica en estas áreas temporales mediales. Buen día, mi nombre es Edwin Velasco y para continuar con la presentación voy a hablar sobre el trastorno conductual del sueño REM en el diagnóstico diferencial de las demencias. Entonces, el trastorno conductual durante el sueño REM se interpreta como una escenificación de sueños con movimientos asociados, los cuales pueden ser violentos. Estos suelen aparecer a la hora y media luego de comenzar el sueño, pudiendo presentarse varios episodios a lo largo de la noche. En muchas ocasiones estos suelen afectar preferentemente a los pacientes de edad mediana, sobre todo a varones de mediana edad, aunque pueden presentarse en ambos sexos y a cualquier edad. En esta patología, la atonía muscular, que es una característica del sueño REM, está ausente, permitiendo movimientos violentos, los cuales pueden llegar a producir lesiones al paciente e incluso a su pareja. En muchas ocasiones estos pueden ser confundidos con crisis epilépticas, con trastornos psiquiátricos o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Algunos pacientes además pueden referir actividad vigorosa durante la noche acompañada de sueños vívidos como persecuciones, agresiones, situaciones de guerra u otras situaciones violentas en las que el paciente va a sentir la necesidad de protegerse ya que se siente en peligro, por lo que comienza a moverse en la cama, grita incluso y puede agredir a la persona con la que está durmiendo si este fuese el caso. Es por esto que muchas veces esto puede convertirse en un problema de pareja. Dicha actividad puede ocasionar además autolesiones, de ahí que la protección del dormitorio sea una de las primeras medidas a tomar en cuenta.
Los pacientes además son capaces de describir con claridad lo que han soñado, y esto representa una diferencia fundamental con los terrores nocturnos y con el sonambulismo. Esto último es muy útil para comenzar a establecer el diagnóstico y de esta manera plantear un tratamiento oportuno. Entonces, existe una asociación del trastorno del conducto durante el sueño REM con enfermedades del sistema nervioso central, como la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, la demencia por cuerpos de Lewis, los trastornos cerebrovasculares o la narcolepsia. Generalmente, el trastorno de conducta durante el sueño REM es considerado como un marcador de sinucleopatías, en las cuales el 75% de los pacientes que se siguen durante el tiempo presentan una enfermedad de Parkinson o demencia de cuerpos de Lewis. El patrón cognitivo que presentan estos pacientes difiere del observado en la enfermedad de Alzheimer, en la cual hay confusión fluctuante, hay confusiones visuales, hay sensibilidad a los neurolépticos, incluso a los neurolépticos atípicos, que en años anteriores se planteaba de manera incorrecta que tenían una menor tendencia a los efectos adversos importantes. En cuanto a la polisonografía nocturna, se debe cumplir al menos con una de las siguientes características durante el sueño REM para poder proponer la existencia de un trastorno de conducta durante el sueño REM. Primero está el aumento excesivo del tono muscular en el registro electromiográfico de los músculos del mentón, o un aumento del tono muscular en el registro electromiográfico de los músculos de las extremidades. También tenemos la observación de movimientos complejos o vigorosos durante el registro electromiográfico. Y 3, ausencia de atonía durante el sueño REM, que puede presentarse aún sin que el paciente reporte elementos clínicos. Si los resultados y la historia del paciente sugieren alguna enfermedad neurológica, el estudio va a complementarse con potenciales evocados, con resonancia magnética nuclear cerebral e incluso con tomografía axial computarizada. Durante el registro de la polisonografía se puede producir una ausencia de la atonía en la musculatura mentoniana durante la fase REM del sueño, que es lo más frecuente. Además, se ha observado que las alteraciones aumentan en frecuencia en las personas mayores, donde es frecuente que haya problemas de conciliación y mantenimiento del sueño, así como un comienzo del deterioro cognitivo por patologías del sueño crónicas. Entonces, entre los principales trastornos del sueño en pacientes con demencia, los cuales son los más frecuentes y que se ven con mayor frecuencia en enfermedades neurodegenerativas, las cuales pueden cursar con algún grado de deterioro cognitivo, son el insomnio, el cambio en los patrones del sueño, los despertares frecuentes, la somnolencia diurna excesiva, la disminución del sueño REM y no REM profundo, el trastorno conductual del sueño REM. Tenemos también el sundowning, que es la confusión vespertina, el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de las extremidades y el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, entre las alteraciones del sueño tenemos como primer problema la agitación nocturna y alteraciones del sueño. Pocos estudios han investigado qué es lo que realmente subyace la agitación en los pacientes con demencia. El estudio de Rose y colaboradores investigó si trastornos del sueño como el síndrome de piernas inquietas, así como los movimientos periódicos de las extremidades y la presencia de apnea obstructiva pueden contribuir con la agitación de estos enfermos. El estudio mostró que las personas con demencia y agitación nocturna presentan importantes alteraciones en el sueño nocturno, como el tiempo total del sueño, el cual va a estar reducido, una pobre eficiencia del sueño, múltiples despertares, así como la frecuencia de agitación que se relaciona con el compromiso cognitivo, así como el síndrome de piernas inquietas probable y bajo índice de apneas. En cuanto al insomnio,
Este es el trastorno del sueño más común, más frecuente en adultos mayores. No siempre se encuentra relacionado con deterioro cognitivo, ya que esto puede ser parte de la dificultad para realizar el diagnóstico en presencia de un deterioro cognitivo. En cuanto a la somnolencia diurna excesiva, se ha asociado de forma independiente al diagnóstico de demencia. No existe, sin embargo, un consenso que haya concluido si esto está relacionado con la demencia o si constituye solamente un factor de riesgo en los adultos mayores. Algunos autores han planteado que una excesiva somnolencia durante el día constituye un marcador de enfermedad neurodegenerativa que se explicaría durante el día debido a que las células colinérgicas del tronco cumplen un importante rol en el sistema de vigilancia. En cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño, su relación con el deterioro cognitivo es bastante claro en adultos menores de 60 años, afectando la atención, la memoria y las funciones ejecutivas que se asocian con una disminución de la sustancia gris del hipocampo. El síndrome de piernas inquietas se trata de un desorden neurológico en el cual se siente un apremio casi irresistible de mover las piernas durante el reposo. Principalmente ocurre durante la noche y se puede relacionar con la agitación nocturna en personas con deterioro cognitivo. En cuanto al sundowning o la agitación vespertina nocturna, esta es la exacerbación nocturna de la agitación, confusión y los trastornos conductuales por disfunción del ciclo circadiano y disminución de la secreción de melatonina. Es frecuente además en la enfermedad de Alzheimer. Y es difícil de controlar incluso con medicamentos como los antipsicóticos y los hipnóticos, que además pueden producir efectos adversos importantes. Los trastornos del sueño son altamente prevalentes en las enfermedades neurodegenerativas en las cuales interactúan las interacciones propias de la enfermedad, causantes como que tienen factores psicológicos. Incluso pueden haber causas iatrogénicas que forman un complejo que no está bien mitigado por los médicos tratantes. Por lo tanto, el manejo ideal de estas manifestaciones clínicas requiere no solo la identificación de los trastornos del sueño de forma aislada, sino que su manejo integral en el contexto de las etiologías que intervienen en cada paciente individual, por lo que se debe aislar cada situación e individualizar para utilizar las herramientas farmacológicas y no farmacológicas que se encuentran disponibles. En cuanto a las alteraciones conductuales del sueño REM, se ha configurado como un marcador precoz de enfermedades como el Parkinson idiopático, la atrofia multisistémica y la demencia por cuerpos de Lewis. Además, las investigaciones basadas en la neuroprotección han identificado compromiso en pacientes con alta probabilidad de desarrollar enfermedad neurodegenerativa, lo cual en la mayoría de los portadores de estas parasomnias se relaciona con síndrome de apnea del sueño. Además, puede haber o desarrollarse demencia y otros trastornos con alteraciones del sueño, por lo que se deben manejar estos defectos cognitivos que son tan prevalentes. En cuanto a otras patologías, tenemos el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el cual consiste en la aparición de episodios recurrentes de limitación del paso de aire durante el sueño, como consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior, así como el prolapso provocando descenso de la saturación y la oximoglobina, lo que puede provocar un sueño no reparador, somnolencia diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, trastornos respiratorios y trastornos cardíacos. Buenas, mi nombre es Arela Vázquez y para continuar con el seminario vamos a hablar sobre la fisiopatología del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. En este tipo de patología ocurren distintos fenómenos que se presentan durante la noche, como es la hipoxemia, la reoxigenación, la hipercapnia, los cambios de la presión intratorácica y fragmentación del sueño, los cuales se manifiestan por una vasoconstricción tanto pulmonar
pulmonar como sistémica, hipertensión arterial pulmonar y sistémica, un aumento de la poscarga y una reducción del gasto cardíaco o un descenso del mismo. En el síndrome de apnea-hipopnea vamos a encontrar una estrecha relación con diversas enfermedades cardiovasculares, como es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Pero a su vez, este también va a estar relacionado con otro tipo de patologías no cardiovasculares, como es la fibromialgia, el bruxismo y el reflujo gastroesofágico. El síndrome de apnea-hipoapnea en la hipertensión arterial se estima que el 40 al 60% de los pacientes que presentan este síndrome son hipertensos, mientras que un tercio de los pacientes con hipertensión arterial pueden desarrollar este síndrome. Los pacientes con este tipo de patología pueden presentar o se manifiesta como un aumento cíclico de la tensión arterial en relación con los episodios obstructivos que ocurren durante la noche. Aquí van a ser implicados distintos receptores que generan esto, como son los quimioreceptores, tanto centrales como periféricos, varoreceptores, también aferentes pulmonares, un aumento de la presión negativa intratorácica y los típicos despertares nocturnos transitorios. En la cardiopatía isquémica, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño se verá relacionado con una mayor incidencia en la enfermedad arterial coronaria. Eso se debe a un aumento de la disfunción endotelial. En pacientes que ya tienen una enfermedad arterial coronaria preestablecida, el síndrome de apnea-hipopnea, cuando es severo, pues puede desencadenar isquemias cardíacas durante las noches con depresión del segmento ST. Este es más común en la fase de movimientos rápidos oculares. El tratamiento del síndrome de apnea-hipopnea del sueño va a estar asociado con una reducción del riesgo de muerte cardiovascular. En las arritmias, este tipo de síndrome pues se ha asociado a arritmias auriculares, principalmente taquiarritmias, en relación con pues un incremento de la presión telediastólica ventricular. Los pacientes que poseen este síndrome pues pueden encontrarse con presiones auriculares izquierdas elevadas, y así como se presentan taquiarritmias, también vamos a encontrar las bradiarritmias, sobre todo las nocturnas. En general, pues son arritmias que se encuentran neuromediadas a través del reflejo vasovagal intenso, que se ha relacionado pues de forma directa con las típicas desaturaciones que ocurren durante la noche. Las personas con síndrome de apnea-hipopnea del sueño tienen mayor riesgo de presentar fibrilación auricular, taquicardia ventricular no sostenida y las extrasístoles ventriculares. Ahora bien, en la insuficiencia cardíaca, la relación entre el síndrome de apnea-hipopnea grave y la miocardiopatía dilatada es elevada, ya que las alteraciones que se producen en la oxigenación y en la poscarga van a constituir un factor de riesgo para la aparición de la afección miocárdica, que posteriormente la misma puede progresar a la insuficiencia cardíaca congestiva. La enfermedad cardíaca puede responder de forma positiva si tratamos el síndrome de apnea-hipopnea, y si a este tratamiento añadimos un control de la presión arterial sistémica, va a mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo en estos pacientes. Hay otro tipo de patologías, como mencioné anteriormente, como es la fibromialgia. Esta se define como una forma de reumatismo no articular que está caracterizado por un dolor musculoesquelético difuso de carácter crónico, cuya etiología aún se desconoce. Los pacientes van a manifestar dolor, fatiga, alteraciones del sueño y trastornos psicológicos, como lo es la depresión. Se estima que el 70 al 90% de los pacientes que tienen esta patología refieren trastornos del sueño y lo expresan como un sueño no reparador y una disminución del sueño profundo. Estas son las dos típicas modificaciones que ellos refieren durante el sueño.
De igual manera, el bruxismo. El bruxismo es un trastorno de movimientos repetitivos de origen multifactorial que se caracteriza principalmente por rechinamiento y apretamiento de los dientes durante el sueño. También está acompañado con sonidos de molienda. Esta es una parasomnia que se puede presentar tanto en el sueño como en la vigilia, pero pues es mucho más frecuente durante el sueño. Esta se manifiesta en el sueño no REM, principalmente en la fase 1 y fase 2 del mismo. A comparación del reflujo gastroesofágico, que se define como el paso involuntario del ácido estomacal hacia el esófago o al tracto digestivo superior, y esto se debe por una relajación muscular involuntaria del esfínter esofágico inferior. En este tipo de patología va a haber una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior en relación con la presión intragástrica. De igual manera, la anterior, se va a presentar tanto en el día como en la noche, pero a diferencia del anterior, es más común durante el día, ya que durante la noche es de mayor duración y presenta más complicaciones. De igual manera, se presenta durante el sueño no REM, pero más específicamente se presenta solo en la fase número 2. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.